Reciban todos un cordial saludo y sean bienvenidos a nuestro comentario de la Parashá Vayeira, cual significa y apareció. Por esta Parashá estaremos enfocando nuestra atención, obviamente un comentario totalmente práctico, utilizando los dos relatos opuestos que podemos encontrar entre el caso de Lot en Sodoma y Gomorra y Abraham recibiendo la bendición y promesa de un hijo. ¿Por qué estas dos historias se encuentran tan asociadas en su narrativa? Así como en nuestra parashá anterior, cuando veíamos la historia de la Torre de Babel y luego la introducción de Abraham, lo cual ya sabemos que correspondía simplemente a un preámbulo para poder entender en qué generación se encontraba Abraham y por ende su llamado y su promesa. Ahora pareciera acontecer lo mismo entre estas dos historias de Abraham y Lot. Las historias están conectadas por un verso de transición que explica por qué Dios reveló a Abraham lo que él iba a hacer. Si analizamos lo que leemos en Génesis capítulo 18, versículo 17 al 18, Dios dijo, ¿debería yo esconder de Abraham mi siervo lo que estoy por hacer? Puesto que Abraham ciertamente se convertirá en una nación grande y fuerte, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por él. Este versículo puente indica que las dos historias deben entonces de leerse en combinación. Para poner a cada personaje en su lugar correspondiente, al menos para lo que corresponde a esta porción de la Torá, veremos cómo se inicia esta parasha. Dice en Génesis capítulo 18 versículos del 1 al 3. Después le apareció Dios en el encinar de Mamre, estando Abraham sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y él alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban cerca de él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Para darle la profundidad necesaria a este versículo, deberíamos entonces de indagar en lo siguiente. Primera pregunta, ¿en dónde se encontraba Abraham? Primero recordemos que lo último mencionado sobre él, según la anterior parashá, era de que fue circuncidado. Imaginaría yo entonces de que él debería estar en cama, descansando de tal acto y estando lo más cómodo posible. Pero lo extraño es que este versículo nos dice que Abraham estaba sentado a la entrada de la tienda en el calor del día, como era de costumbre, buscando a los deambulantes cansados a los cuales él le podría prestar asistencia y dar alimentos. Pues como vemos, Abraham estaba haciendo lo que solía hacer, independientemente de su estado de salud. Punto número 2 podríamos analizar dentro de este mismo versículo, el cual se describe de manera inicial que Dios se le apareció por los cedros, ¿no? entre el Mamre. Y fue en medio de ello que alzó sus ojos y Abraham vio a estos tres hombres. Quiere decir entonces que Abraham interrumpe abruptamente su diálogo con Dios por ir a atender a estos tres inicialmente extraños, ya sabemos que vienen a ser ángeles. Los rabinos comentan, según esta parashá, de que la recepción de invitados viene a ser un tanto mayor que la recepción a la misma presencia divina. Si analizamos el Talmud en Shabbat 127a, podríamos darnos cuenta de este comentario. Como vemos entonces, vamos con dos puntos bastante importantes a tener de referencia. Aunque este último pareciera ser una falta de respeto ante Dios, bueno, ¿será este el caso? O quizás, ¿de dónde pudo aprender o haber tomado este principio nuestro padre Abraham? Muy probablemente al ver el mismo Abraham cómo Dios le visitó a él mismo, justo después de su circuncisión, viendo que Dios se ocupa y se apresura a visitar a los enfermos y afligidos. De esta experiencia podríamos argumentar que al unirla sobre la idea de que fuimos creados a su imagen y semejanza, Abraham entonces complementa este principio viendo la oportunidad de elevar ese concepto a su máximo esplendor cada que él vea la opción de ayudar a otro ser humano.
actuar en este mundo físico para al final elevar este concepto al nivel espiritual. Esto es lo que comprende Abraham. Y es por ello que interrumpió su diálogo con el fin de auxiliar a su prójimo y servirle, como vimos, a la final fue su deseo. Nunca olvidemos de que Abraham era casi la personificación del Gesed, de la bondad, y no por casualidad tal promesa recaía sobre él, que en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Ver cómo Abraham percibe la imagen divina en cada persona hace de que la bondad sea la cualidad que será estampada en sus generaciones. Ahora analicemos la historia que la Torá nos entrega anclada a esta misma. La historia que comentamos al inicio, la historia de Lot y la destrucción de una cultura del egoísmo y crueldad. Sodoma había legislado que ofrecer favores a los extraños era prácticamente un crimen. Su filosofía se basaba en una actitud de insensibilidad hacia los débiles y una determinación a eliminar los elementos de la sociedad que no eran los sumamente fuertes para defenderse por sí mismos, lo cual indica que la amabilidad, al ser un concepto de debilidad, sería entonces algo no aprobado, como quien dice, un pecado. Abraham comienza a actuar en defensa de estos pueblos, preguntándole a Dios, ¿cómo es eso de que destruyes al justo con el impío? Eso sería un sacrilegio para ti hacer tal cosa. ¿No debe el juez de toda la tierra hacer lo que es justo? Su argumento no es más que para proteger al inocente. La respuesta que Dios le da es que si no hay suficiente gente justa, no se podría entonces ejercer el cambio de dirección de la cultura y así cambiar entonces su porvenir. Lot, al igual que Abraham, tuvo la misma oportunidad en atender a los ángeles, solo que aquí falló algo. Una cosa es la real bondad con la que Abraham veía al ser humano y otra la bondad segmentada, en donde soy bondadoso con el extranjero, pero no con mi familia. Por ejemplo, soy muy atento con mis vecinos, pero un ogro con mi familia. Aquí Lot se vio confrontado con el pueblo y quiso entregar a sus dos hijas solteras. Al igual, tampoco pudo convencer a sus yernos de salir del pueblo y solo tuvo una influencia directa con aquellos que dependían totalmente de él, su esposa y sus dos hijas solteras. Vemos aquí cómo el lugar de habitar de Lot le fue de gran influencia para la toma de sus decisiones y el poder llevar a cargo su liderazgo en el hogar. Mientras la bondad con Abraham había provocado una promesa inmensa, la que arrojó el acto seguido del anuncio del nacimiento, generando entonces con ello una avalancha de bendiciones, mientras que a la misma vez, al mismo tiempo, la aparente bondad cobraba sus víctimas y todo un pueblo, bajo el atributo opuesto, era totalmente desaparecido. El hombre es el propósito central del universo, y es esta la lección que Abraham legó a sus descendientes. Esperemos que así como Abraham percibió la imagen divina en cada persona, así lo podamos realizar nosotros e incrementemos el atributo de Gesed, bondad en nuestra vida, siendo conscientes que simultáneamente entonces estaremos expulsando rasgos que cada vez hacen menos parte de nuestra vida. Que nuestra bondad no sea segmentada y solo unos cuantos sean favorecidos por ello, sino todo nuestro entorno. Esperamos que este corto comentario sea útil para tu estudio semanal de la Torá y que con la ayuda de tu líder puedan abundar aún mucho más de toda la riqueza que podemos encontrar en nuestra amada Torá. Shabbat Shalom.